Estamos en una de esas fases que no abundan demasiado, pero que ocurren cuando el calendario así lo quiere, el calendario político me refiero, en las que cuando uno habla con algún representante del panorama político local debe recordar que ahora mismo buena parte de ellos están inmersos en esa dualidad que supone, de un lado, desempeñar un cargo público, en este caso en el Ayuntamiento de Marbella, y por otro, también el trabajo orgánico en el seno de su formación política, en este caso hablamos de Izquierda Unida, pues que conviven en estos días ante la perspectiva de unas elecciones nacionales que tienen lugar en el próximo 20 de diciembre. Intuyo que eso le debe de estar pasando ahora a Victoria Morales, a quien es un placer tener con nosotros. Victoria, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, muy buenas tardes, efectivamente. Teniendo que diversificar acciones, ¿no? De momento, ¿cómo va ya Izquierda Unida, decididamente, en el seno de un proyecto político llamado Ahora en Común? Fase de primarias, quizás, no sé, a lo mejor podrían haber llegado incluso un poquito antes. También ha sido un poco accidentado, ¿no?, el camino hasta llegar hasta aquí. Sí, podrían haber llegado un poquito antes porque, bueno, nosotros desde diciembre ya tuvimos una asamblea a nivel nacional como Izquierda Unida a la que asistí yo, por ejemplo, y Carmen Barro, nuestra secretaria de grupo, en representación de Izquierda Unida Marbella, y estuvo representado todas las asambleas a nivel nacional. Se decidió trabajar por esa unidad popular de la que hablamos, de ir más allá, dar un paso más y llevar, construir un nuevo país, y eso se hacía desde las generales. Realmente esas leyes que nos vinculan las acciones políticas a nivel local. ¿Qué ha pasado? Que ha sido un año de muchas convocatorias electorales. Sí. Tuvimos las andaluzas, luego las municipales y bueno, estas últimas las nacionales. Sí que es verdad que se podría haber trabajado antes, pero bueno, se decide trabajar. Sí que es verdad que a nivel municipal tuvimos contactos también para intentar ir en esa confluencia, que no se consiguió, y que desde Izquierda Unida al final se decidió hacer la confluencia dentro de las siglas de Izquierda Unida, como hemos comentado en la campaña de las municipales en diversas ocasiones. Por eso en nuestra candidatura iban personas que no son militantes de Izquierda Unida, que venían vinculadas a movimientos sociales y sindicales, y en este caso pues hemos seguido trabajando como lo mandatado dentro de Izquierda Unida. Se llega a la decisión de participar en esa unidad popular para las elecciones, y se abre un proceso de primarias donde también Izquierda Unida participa. Y por eso fue la asamblea que mantuvimos la semana pasada, que invitamos a todos los colectivos sociales que han trabajado en el municipio, a cualquier persona de cualquier otro partido político, y a ciudadanos que de forma individual sí que consideran que es motivante el poder participar en una candidatura de unidad popular, para además empezar a trabajar no solamente a partir del 20 de diciembre, sino mirando en cómo trabajar y cómo construir a partir del 21 de diciembre, basándonos en unos pilares básicos. Eso sí que es real, un decálogo de pilares fundamentales, donde hablamos del cuidado por el medio ambiente, del ecologismo. Hablamos del firme convencimiento de un movimiento de izquierdas que se considera republicano, que se considera feminista, que se considera municipalista, buscando el reparto proporcional de los presupuestos generales del Estado. Es verdad que basándonos en varias cosas de mucho peso, ir más allá y empezar a trabajar por construir un nuevo país, siempre desde el barco de la izquierda, que es de donde nos movemos, Izquierda Unida. Supongo que nunca está de más. Habida cuenta de que es un fenómeno reciente en el panorama político nacional, la irrupción de movimientos como este de Ahora en Común, y son dinámicas con las que no están plenamente familiarizados los ciudadanos. Supongo que no está de más explicar un poco, si es que se puede, de forma breve, qué es Izquierda Unida y qué es Ahora en Común. Es decir, sí, pues Ahora en Común, que es ese aglutinamiento de fuerzas de la izquierda y de personas que se identifican con la izquierda para trabajar por esa
Unidad Popular es, como bien se dice, una plataforma real de trabajo donde todos partamos en igualdad de condiciones y con unos principios y unos valores básicos de izquierda, donde todo el mundo se puede sentir integrado. Es más, acabamos de realizar las primarias, donde se han presentado a la presidencia, por lo menos me parece que 10 candidatos eran. Lo que decide Izquierda Unida en este caso es que Izquierda Unida votaría y apoyaría al que nosotros como Izquierda Unida hubiéramos apoyado como candidato a la presidencia, es decir, a Alberto Garzón. Pero eso no quita que cualquier otra fuerza política, cualquier otro ciudadano a carácter individual pueda y haya podido votar y decidir entre eso, cualquiera de esos 10 candidatos. Hablamos de unas primarias totalmente abiertas y trabajar realmente exactamente con unos pilares básicos desde los principios y los valores de la izquierda y comenzar a trabajar. Es tan sencillo como eso, no va más allá, no tiene revés. Quizá una de las singularidades más llamativas sea que no es... Estoy dudando entre decir que no es una unión de partidos o que no es solamente una unión de partidos. Efectivamente, se unen partidos políticos en un proyecto común, pero no es solo eso. La idea es que vengan personas que no estén asociadas también a siglas, que no estén sencillamente a traer... Lo de las siglas, digamos, es casi una consecuencia, un hecho necesario, ¿no? Es decir, que buena parte de las personas que se acercarán al movimiento tendrán relación con unas siglas concretas, pero no necesariamente. No necesariamente, efectivamente. Hay mucha gente que puede estar cercano a unas siglas y bueno, pues no se siente actualmente o no se siente capacitado para darle su apoyo en las generales y se puede ver reflejado en Ahora en Común. Hay muchas siglas, no nos desproveemos de las siglas. En las asambleas que se hicieron a nivel provincial, en las que yo he asistido a algunas a lo largo del verano, pues había militantes, por ejemplo, pues, de Izquierda Unida, militantes de base de Podemos, estaban militantes de Alternativa Socialista, Alternativa Anticapitalista y ciudadanos de movilizaciones como son las marchas del 22M, que no son como tal, son una organización social pura y dura. Aquí pues en la asamblea pues también tuvimos a miembros destacados de la plataforma que han estado trabajando contra las deslindes. Pues bueno, es quien tenga esa inquietud por sumar y por aportar un granito de arena a un programa de izquierdas y trabajarlo a partir del día 21, se puede sentir identificado en este proyecto. Lo que sí que hacemos es que efectivamente hay muchas siglas, no nos desproveemos de ellas porque no nos desproveemos de la organización. Nos damos cuenta, y ahora más a nivel municipal, que el tener una organización que te respalda te da capacidad de tener una línea de trabajo y también te respalda el tener esa organización y esa mochila que nos da las siglas, porque bueno, hemos aprendido en las calles y en las movilizaciones sociales, en este caso como Izquierda Unida, de muchas experiencias, y eso al final lo nutre de contenido y quizás seamos un valor importante a tener en cuenta dentro de una plataforma global, porque bueno, la experiencia al final te hace haber tenido errores y aciertos, y de los errores de los que aprender. Aprender de unos, de unos y otros. Exacto. Y ahora le voy a rogar que cambie usted el chip, lo tendrá que hacer continuamente, sobre todo en estos días. Y bueno, pasamos página y entramos de lleno en asuntos de actualidad municipal. La concejala delegada de Derechos Sociales, y estamos en vísperas del pleno de final de este mes. ¿Llevan ustedes mociones a ese pleno? Sí, llevamos mociones tanto como... Izquierda Unida, me refiero, y como equipo de gobierno también. Exactamente, llevamos como Izquierda Unida, como siempre, y como equipo de gobierno desde mi delegación. Siempre intentamos llevar alguna propuesta que además nos hacen llegar. En este caso, por ejemplo, una propuesta que nos ha hecho llegar la Asociación de Víctimas de la Talidomida, y bueno, pues nos expone en su caso, que la verdad es que ahí entiendo que la sociedad en general está muy familiarizada, porque bueno, es un caso, el de las víctimas de la talidomida, que lleva muchos años
y bueno, el padecimiento que han tenido y las consecuencias por este medicamento pues tienen todavía, después de 60 años, pues tienen sus coletazos. Y como tal no lo solicitan a la Delegación de Derechos Sociales, pues así lo vamos a transmitir directamente en el Pleno, pidiendo básicamente tres cuestiones muy claras. La primera es en el sentido de que lo que estaba hablando, un apoyo unánime y solidario de este gobierno municipal del Ayuntamiento de Marbella, apoyando la asociación Habite, que ha sido la asociación que lleva tantos años, y también a los afectados de la talidomida, por sus luchas incansables. Hablamos de eso, de más de 60 años que sucedió, bueno, pues los efectos secundarios de estas personas sufrieron los efectos secundarios de este medicamento tan cruento, que no se sabía que inicialmente iba a ser tan beneficioso y tan neutral, ¿no? Como decirlo, tomarse una medicación esas mujeres embarazadas para quitar esos mareos, esos vómitos, y fíjate tú las consecuencias que tuvieron en esos bebés que luego nacieron, en esas discapacidades físicas que bueno, que al final llevan sufriendo toda la vida. Eso es primordial, ese apoyo solidario y unánime es uno de los puntos. El segundo, pedir y hacer un escrito a la farmacéutica, que además tiene implantación, es una farmacéutica alemana, pero tiene gran implantación a nivel nacional, que de una vez por todas lleve a cabo las indemnizaciones que por derecho les corresponden a estas víctimas, que muchas de ellas ni siquiera lo van a poder disfrutar porque han fallecido en el camino. Y el tercero, hacer un escrito al actual presidente del gobierno para que estudie los casos, sobre todo como una medida social, porque hay muchas de las víctimas que por las consecuencias físicas sufridas pues se encuentran en situaciones muy precarias, han pasado una vida laboral de forma muy precaria, y entonces deben de estudiar los casos por si les correspondiera una pensión vitalicia para paliar por lo menos estos últimos años de su vida y que sea digna esa última parte de su vida. Está claro que el Estado ha fallado a estas personas, y lo que tenemos que entender es que al fallarle a estas personas nos falla a todos, ¿no? Y ya no solamente eso, es que también el asunto ha destapado las vergüenzas de este país, ha demostrado que el pez grande se come al chico y un Estado no tiene resortes, o al menos no los pone en marcha para evitar la injusticia más flagrante y más absoluta. Claro, porque independientemente de las indemnizaciones, un robo de cartera, las indemnizaciones que le corresponda a abonar a la farmacéutica, en otros estados, y al final somos la vergüenza de los sufridores de las consecuencias de ese fármaco, en España somos la vergüenza. ¿Por qué? Porque otros países sí que han actuado en ese sentido, sí que han considerado que esas víctimas tenían que tener una pensión vitalicia, y sin embargo en España no. Aparte de proteger al lobby farmacéutico, como he dicho antes, es una empresa alemana internacionalmente conocida, que tiene grandes beneficios y de gran implantación en España. Es que durante muchos años negaron el hecho de que la medicina era responsable de aquellas cuestiones, y han pasado décadas intentando demostrar algo que a estas alturas ya está más que constatado, que es evidente. Totalmente, además así las sentencias lo corroboran, y por eso existen esas indemnizaciones. Pues bueno, hubiera sido un buen momento, una vez dictada la sentencia, donde considera que la empresa tiene que abonar esas indemnizaciones a estas víctimas, que el gobierno hubiera reconocido que en su momento no se les dio el trato y no se les dio la credibilidad que ahora, después de décadas, los juzgados sí que les reconocen, y le tendría que dar un gran tirón de orejas a una gran multinacional que bueno, como lobby farmacéutico que es, debería haber estado al quite junto con el gobierno, y han demostrado que no.
Y pedir perdón no suele ser suficiente, pero es un buen punto de partida, normalmente. Sí, ¿no? hombre, uno puede reconocer sus errores y si además reconoces el error y tomas medidas respecto a esa medida social que hablo yo de averiguar si podría dársele esas pensiones vitalicias, pues bueno, pues sería realmente dar una posible solución a todo el daño sufrido, reconociendo además ese error. Sería una suma bastante gratificante, creo que para las víctimas. Luego está el 7N, la marcha en contra de la violencia machista es uno de los puñetazos encima de la mesa más firmes que se han dado, o al menos es de esperar que así lo sea, que se han dado, ¿no? Para demostrar que esto es un problema de todos, un asunto de todos y estar todos unidos, ¿no? En contra de... Claro, por eso, como tú bien dices, que es un problema de todos, hablamos de que las víctimas de violencia machista es una cuestión de Estado. Como cuestión de Estado que es, en este caso, la delegada de Igualdad y yo como delegada de Derechos Sociales hemos presentado una propuesta conjunta al Pleno para que sea este ayuntamiento el que alce la voz para insistir e incidir en que es una cuestión de Estado y tienen que cambiar muchísimas cosas para eliminar la violencia de género de nuestra sociedad. La verdad es que es bastante doloroso ver el número de víctimas de violencia de género que vemos reflejado año tras año en las estadísticas. Pues antes de hacer la moción a 1 de octubre eran unas 64 víctimas, pero bueno, este fin de semana pasado solamente en un fin de semana han sido 3. No solamente son datos estadísticos, sino que vamos más allá. Detrás de cada víctima hay una familia y unos niños que sufren, que hay que tomarlos en consideración, que tienen una pérdida de derechos porque se quedan huérfanos. Incluso existen esos feminicidios, porque no dejemos de olvidar que han sido 6 niños este año los que también han muerto a manos de sus padres, bueno, pues como venganza a esa mujer, ese patriarcado en el que vivimos. Es que hay que cambiar una sociedad patriarcal organizada de esa manera. Y decimos además alto y claro que violencia sobre las mujeres no solamente es el asesinato, hay muchas víctimas además que no mueren y parece ser que eso no cuenta en las estadísticas. Es que violencia consideramos también que es recortar en los servicios públicos básicos, recortar en la asistencia reproductiva de las mujeres. Violencia sexista es la educación segregadora por sexos, que ni siquiera trabaja por la coeducación ni la educación en igualdad. Violencia también es la precariedad laboral en la que se desenvuelven con normalidad las mujeres. Trabajos de jornada parcial y trabajos más precarios. Más si cabe en esta época de crisis, además, aún más todo eso es violencia. Violencia es una publicidad sexista, es un conjunto de cosas que hay que cambiar de profundo esa sociedad patriarcal y por eso llevamos esta propuesta a pleno para apoyar esas marchas del 7N. Claro, en el caso más extremo acaba convirtiéndose en un problema policial, un tema relacionado con la comisión de delitos y demás. Sí, es verdad, pero el tomar medidas desde la policía y desde las instancias judiciales y demás al respecto no es una solución, es sencillamente pues protección de un lado, hacer justicia en la medida de lo posible por otro, pero lo que es solución tiene que ser algo a medio, largo plazo, ¿no? Más largo que medio. Claro, muchísimo. Es realmente, como hablamos, de un modo de organización, de concepto de la vida y trabajar desde la educación en ello, la formación. Es fundamental la prevención desde la edad escolar. ¿Por qué? Porque si trabajamos por una igualdad real, vamos a evitar en el futuro estos casos. Pero no solamente nos quedamos ahí. Si tú hablas de una ley de violencia de género como existe y no la dotas de capacidad presupuestaria, es papel mojado. Se ha perdido en estos últimos años un 37% de capacidad presupuestaria de la ley de violencia de género.
¿Cómo vamos a ser capaces de paliar esta situación si no tenemos capacidad presupuestaria? Pues es uno de los puntos que exigimos. Una ley tiene que ir acompañada de capacidad presupuestaria suficiente, si no, no sirve absolutamente para nada. Lo vemos en uno de estos últimos casos que efectivamente la mujer sí que había denunciado y las instituciones no habían tenido capacidad de actuar. Precisamente una de las quejas que vienen de los cuerpos de seguridad del Estado es que si no tienen una dotación presupuestaria para poder tener controladas a esas víctimas que han denunciado, no estamos haciendo nada. Pues uno de los puntos es una dotación presupuestaria suficiente, que seamos capaces de llegar a las que ya lo han denunciado. Y lo anterior con educación, prevención. Tenemos que fomentar la igualdad de todas las instituciones públicas y privadas, y en este caso la institución pública tiene que obligar a las entidades con las que colabora a ese cumplimiento, no llegar a ese cumplimiento más allá, y que sea una ley integral de igualdad que toque todos los ámbitos de nuestra vida. Victoria, en derechos sociales, en la delegación, no lo sé, es un planteamiento, supongo que tiene sentido, ¿no? Cambia la meteorología, acaba el verano, si no se puede hablar de frío todavía, y probablemente tampoco se pueda hablar demasiado en Marbella nunca, pero sí hay algún que otro mes más frío, y aunque no sea así, sí es verdad que la meteorología acaba marcando mucho las circunstancias de las personas que atraviesan serias dificultades, ¿no? Ya podemos hablar de cuestiones energéticas en las viviendas, si es que hay viviendas, claro, en muchos casos. No sé si están notando en la delegación, pues por ejemplo con la llegada de las lluvias recientes, o con que aparecen problemáticas nuevas, ¿no? Sí, con los cambios meteorológicos. Hombre, es normal que la gente que vive situaciones complicadas, hablamos de esas familias en riesgo de exclusión social, que, como digo siempre que me preguntan, podemos ser cualquiera de nosotros los que quedarnos sin empleo durante una temporada, incluso puede ser bien corta, y al final los gastos, una hipoteca te ahoga. Nos podemos ver en esa situación reflejada cualquier familia. Sí que es verdad que sobre todo el tema del gasto de energía para calentar un domicilio. Todavía no hemos tenido un volumen y un aumento, pero sí que es verdad que me comentan los trabajadores de la delegación que efectivamente hay en épocas que existen más solicitudes de esa ayuda que se lanza desde la delegación, que se llama de mínimos vitales, ¿no? Es una ayuda de mínimos vitales para pagar precisamente esos recibos de la luz que ahogan a muchas familias, e intentar por lo menos llegar. Si bien es verdad que esas ayudas no son lo suficientemente rápidas, que es algo en lo que estamos trabajando, y llevo trabajando desde que entré en la delegación, que una ayuda de emergencia como es para que una familia pueda pagar unos recibos atrasados tiene que ser rápida y ágil, porque si no pierde el objeto. Es incongruente. Exactamente, pierde el objeto. Sí que es verdad que existen muchas trabas burocráticas que, bueno, al final se supone que son garantía, ¿no? El que vaya al interventor una vez, otra vez, pero bueno, podemos buscar la suficiente laxitud sin dejar de ser garantes de que ese dinero va a esos objetivos, no seamos obstáculo y no pueda llegar a tiempo. Eso es algo en lo que estamos trabajando, puesto que realmente quien hace esos informes de necesidad ya son los técnicos, con lo cual dentro de su profesionalidad se entiende que avala que han estudiado el caso de la familia y les corresponde. Pero sí que es verdad que esa ayuda de emergencia existe, y cuando vaya entrando un poquito más el frío, pues es normal que haya familias que la tengan que solicitar, porque al final los recibos ahogan a cualquiera. También habrá nuevos presupuestos, pero bueno, de eso podemos hablar un poquito más adelante, la próxima que nos veamos, un poco de cómo va a ser ese presupuesto y esa planificación económica, si va a poder disponer de más dotaciones, incrementar
el nivel de cobertura de la delegación, porque casi se nos acaba el tiempo y estaba a puntito de abrir una puerta más que nos podía haber llevado a estar otra media hora tranquilamente, lo cual hubiera sido un placer sin duda alguna, pero a nuestros compañeros que están ahí en los controles no les habría terminado de encajar muy bien. Nos emplazamos para hablar efectivamente de los presupuestos cuando quieras. Venga, pues hecho, Victoria, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Hasta otra.